¿Qué es Intel? Intel es uno de los mayores fabricantes de circuitos integrados del mundo, según su cifra de negocio anual. La misión de Intel es diseñar soluciones para los mayores desafíos de sus clientes con computación confiable de nube a borde, inspirada en la ley de Moore. Pero, ¿qué es la ley de Moore? La ley de Moore dice que el número de transistores incorporados en un chip se duplicará aproximadamente cada 24 meses. Esta ley fue creada por Gordon Moore, quien es el cofundador de Intel. Se convirtió en la regla de oro para la industria electrónica y un trampolín para la innovación. Intel tiene como visión ser líder de rendimiento de confianza que libera el potencial de los datos. Por otro lado, su propósito es existir para crear tecnología que cambie el mundo y enriquezca la vida de todas las personas que habitan en la Tierra. Tienen 5 valores principales, los cuales son la audacia, que es la capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer al riesgo que implican, la verdad y la transparencia, las cuales van de la mano, ya que con ellas se pretenden ganar la confianza de sus clientes, la inclusión, es decir, que dan un enfoque positivo a la diversidad de las personas, y por último, la calidad, pues siempre buscan la excelencia en cualquier cosa que realicen. Intel fue fundada en Mountain View, California, en 1968 por Gordon Moore y Robert Noyce, cuando salieron de Fairchild Semiconductor, la cual es una compañía norteamericana que introdujo en el mercado el primer circuito integrado. El tercero en unirse fue Andy Grove. ¿Por qué Intel? Bien, inicialmente Moore y Noyce quisieron llamar a la compañía Moore Noise, pero sonaba mal, ya que en inglés More Noise literalmente significa más ruido. Era un nombre poco adecuado para una empresa electrónica. Por lo tanto, tiempo después decidieron llamar a su compañía Integrated Electronics, que, abreviado, nos da el nombre de Intel. Ahora hablaremos un poco acerca de su evolución. El 15 de noviembre de 1971 lanzaron su primer microprocesador, el Intel 4004, el cual ya no tenía la necesidad de diseñar varios circuitos para cada parte de una calculadora. Con la ayuda de una memoria se realizaban dichas acciones. Posteriormente, el 1 de abril de 1972, Intel anunciaba la versión mejorada de su procesador, el cual era el Intel 8008. Su principal ventaja frente a otras versiones fue poder acceder a más memoria y a procesar 8 bits. En abril de 1974 lanzaron el Intel 8080. Su velocidad de reloj alcanzaba los 2 MHz, permitiendo así los 16 bits. Después, en junio de 1978, aparecen los microprocesadores 8086, con un bus de 16 bits y hasta un máximo de 1 MB de memoria direccionable. El 1 de febrero de 1982 sacaron los primeros 80-286 con una velocidad entre 6 y 25 MHz y un diseño mucho más cercano a los actuales microprocesadores. Con este se puede utilizar la denominada memoria virtual. Para 1986 apareció el Intel 386, el cual destacó principalmente por ser un microprocesador con arquitectura de 32 bits. En 1988 salió el 386SX. En este se eliminaba el bus de datos para dejarlo en uno solo de 16 bits, pero a menor coste. Y para abril de 1989 apareció el Intel 486DX, el cual alcanzó velocidades entre 16 y 100 MHz, con tecnología de 32 bits. En 1993, Intel comienza a desarrollar la línea Pentium, llena de nuevos estándares y de transistores,
y con 5 veces más capacidad que el 486, lo que significaba que podía hacer más unidades en menos tiempo. El 27 de marzo de 1995, el procesador Pentium Pro hizo que los servidores de red y las estaciones de trabajo fueran mejores. La potencia de ese procesador era la mejor hasta el momento. Para mayo de 1997, Intel sacó el denominado Pentium 2, que viene a ser un nuevo ingenio que suma las tecnologías del Pentium Pro con el MMX. Y en 1998, un año más tarde, Intel sacó el Pentium 2 Xeon y tras él llegaría el Intel Pentium 3. En el 2002, Intel lanza el Pentium 4, el cual cuenta con la tecnología Hyper-Threading integrada. A principios de 2017, la empresa dijo que iba a dejar de lado las PCs, ya que desviaría su atención hacia otras oportunidades, como lo son el negocio de centros de datos. Esto es debido a la caída que ha sufrido el desarrollo de mercados de las PCs. Uno de los procesadores más conocidos es el denominado Intel Core i7, de la línea Intel Core. Este es uno de los más rápidos en el campo de los PCs por ahora. Ahora, ¿qué desarrolla Intel durante todo este tiempo? Intel y sus primeros productos. A partir de 1969, Intel anunció su primer producto, el 1101 RAM, un semiconductor. Esto señaló el fin de la era de la memoria magnética y el paso al primer procesador. En 1971 surgió el primer microprocesador, era de Intel, el 4004, que se utilizó en la calculadora Busicom. Con esta invención continuaron con el camino de procesadores. Intel hoy en día no solo fabrica procesadores, sino que cuenta con una gama de productos enfocados a empresas y usuarios domésticos, por ejemplo, sus ordenadores. El Intel Compute Stick, un dispositivo del tamaño de un paquete de chicles que convierte cualquier pantalla HDMI en una computadora totalmente funcional. El mismo sistema operativo, la misma alta calidad de gráficos y la misma conectividad inalámbrica dentro de ella. La Intel Compute Card es un poco más larga que una tarjeta de crédito, pero cuenta con la potencia para utilizarse como cualquier equipo, como dispositivos de nivel básico y dispositivos complejos. Intel NUC es un PC de factor de forma pequeño, con una huella diminuta, Next Unit of Computing sus siglas. Intel NUC pone la potencia de PC de tamaño completo en la palma de una mano. Si bien, no solo ordenadores pequeños, también desarrollan productos de centros de datos, servidores y chasis de servidores Intel, así como adaptadores de red. Aunque son soluciones menos utilizadas y en ocasiones sustituidas, proporcionan soluciones térmicas para computadoras, ventiladores o tubos especiales llenos de refrigerante para evitar el sobrecalentamiento de la PC. Si bien con el paso del tiempo y un cambio de enfoque en dirección hacia los datos han desarrollado maneras de almacenamiento, las SSD de Intel para centros de datos optimizados en cuanto a desempeño, confiabilidad y resistencia. Intel diseña procesadores avanzados de alto desempeño para cada tipo de uso, incluidos servidores de escala empresarial, dispositivos de la Internet de las Cosas, notebooks, computadoras de escritorio, estaciones de trabajo y dispositivos móviles. La gama Intel Core, su última generación de 10 nanómetros, que ofrece notables mejoras de rendimiento para mayor productividad y entretenimiento, que incluyen hasta 5.3 GHz orientada a la potencia de los equipos. Los Intel Xeon, orientados a la computación en la nube, análisis en tiempo real, procesamiento para sus negocios más importantes y perspectivas de macrodatos. Los Intel Atom, dispositivos ultradelgados y ligeros con bajo consumo de energía, son orientados. Los procesadores y microcontroladores Intel Quark permiten el uso de aplicaciones de punta para la Internet de las Cosas y proporcionan conectividad, integración y compatibilidad. Intel Pentium para computadoras portátiles elegantes y dispositivos 2 en 1 y mini PCs, hasta PCs de escritorios elegantes con una gran duración de la batería para aplicaciones comunes como chatear, comprar y navegar. Los Celeron, dispositivos portátiles y de PCs de nivel básico que se ajustan a cualquier presupuesto. ¿Cuáles son los avances tecnológicos de Intel?
la ley de Moore es algo que se le atribuye a los de Intel. Es un postulado que se enunció en el año 1965 y que desde entonces se ha venido cumpliendo. Esta regla establece que cada 2 años se duplica el número de transistores que caben en un circuito integrado. En palabras más simples, con el paso del tiempo, la tecnología tiende a multiplicar su rendimiento y a dividir su costo. Para el ámbito de redes, Intel está ayudando a forjar el futuro del 5G mediante la creación de la tecnología de próxima generación que permitirá que se ejecuten a través de ella sistemas de conducción autónoma de automóviles, sistemas de entrega con drones, realidad virtual y mucho más. Intel aporta su legado como líder en computación en la nube para transformar las redes 5G de la nube al borde, lo que la convierte en el eje troncal del tejido de la red, tal como lo es del centro de datos. Para comenzar, Intel introduce la tarjeta para redes Ethernet Serie 800 con velocidades de puerto de hasta 100 gigabits. Su objetivo, según la compañía, es mover enormes cantidades de datos en el segmento de nubes, comunicación, almacenamiento y mercado empresarial. Además, expandiendo la tecnología a 5G con sistemas en chip de 10 nanómetros, Intel dio a conocer un nuevo sistema en chip para redes basado en la tecnología de 10 nanómetros que se ha desarrollado específicamente para el acceso inalámbrico, 5G y el cómputo perimetral. Este SoC para redes ofrecerá la arquitectura Intel en estaciones de base de acceso inalámbrico y permitirá que se distribuyan más funciones en el borde de la red. En su ámbito más conocido, el hardware, Intel logra proporcionar el procesador de escritorio más rápido del mundo que opera a 5.3 GHz, el Intel Core i9 10900K. En cuanto al almacenamiento, Intel maneja una tecnología llamada Intel Optane. Optane, que no es una memoria tradicional, sino una memoria no volátil, reconoce, recuerda y proporciona acceso rápido a los archivos, las aplicaciones y los juegos que usa con frecuencia. A medida que sus hábitos informáticos cambian con el tiempo, se adapta para seguir ofreciendo una experiencia de usuario acelerada y con capacidad de respuesta óptima. En Intel también están conscientes de la seguridad en los datos y manejan una detección de amenazas mejorada por hardware. Intel Threat Detection Technology es un conjunto de tecnologías mejoradas por hardware que se pueden incorporar a soluciones de seguridad de proveedores de software. Utilizan una combinación de datos de CPU, algoritmos de aprendizaje automático y gráficos integrados de Intel para cargos de trabajo de seguridad. En vistas al futuro, Intel avanza en la carrera de la realidad virtual. Las tecnologías Intel RealSense proveen a los dispositivos la capacidad de ver el entorno, comprenderlo, interactuar con él y aprender de él. ¿Qué hace Intel diferente a todas las demás empresas de su giro? El enfoque de Intel. No existe otra empresa que tenga un conjunto único de capacidades complementarias, por lo menos así lo expresan con sus propias palabras, que redefinirán lo que es posible en informática y cuentan para ello 6 pilares. 1. La arquitectura. Intel da la capacidad de elegir el tipo de procesamiento más adecuado a sus clientes. 2. Proceso, con sus avances sincronizados y coordinados en transistores, empaquetado y diseño. 3. Memoria. Intel ha logrado dar forma a una jerarquía de almacenamiento y memoria que elimina las lagunas existentes que han afectado al rendimiento de los datos durante décadas. 4. Software, pues proporcionan completas soluciones impulsadas por soluciones de software eficientes, abiertas y productivas a la interconexión, que liberan el potencial del hardware. Intel apoya la investigación, pues mantienen programas y centros de investigaciones. Hay comunidades de universidades patrocinadas por Intel e incluso cuentan con un programa de educación con cursos para sus socios. El siguiente aspecto, Intel es una compañía bastante involucrada en las comunidades open source. 01.org es el centro de tecnología de código abierto de Intel, donde trabajan código abierto en el que están involucrados los ingenieros de Intel. En él se pueden encontrar proyectos que mantienen y a los que contribuyen en un solo lugar, desde el núcleo de Linux hasta la organización en la nube. En Intel son comprometidos y reconocidos. Enfocados en el medio ambiente, Intel se enfocó en la conservación del agua en sus operaciones durante décadas, logrando restaurar el 100% de su uso de agua en el mundo. No solo es comprometida con el medio ambiente, Intel se encuentra bien posicionada dentro del ranking de las 132 compañías más éticas del mundo. Intel apoya en las adversidades. Intel, consciente del mayor problema del 2020, destina $50 millones a la iniciativa tecnológica de respuesta a la pandemia para combatir el coronavirus, además de $10 millones en donaciones para los esfuerzos de ayuda por el COVID-19. Intel utiliza el estándar internacional ISO 9001-2015 como referencia para su sistema de calidad. Todos los centros de fabricación, sitios de montaje, pruebas
Incluso Intel Security y logísticas de Intel se registran bajo las normas ISO 9001-2015. Intel está registrado en el estándar ISO 9001 por un registro externo, donde se encuentran las siguientes certificaciones. FabSort Manufacturing ISO 9001-2015. Montaje y prueba de fabricación ISO 9001-2015. Soporte postventa ISO 9001-2015. Laboratorios de Ingeniería y Operaciones de Estrés ISO 9001-2015. Grupo de Soluciones Programables ISO 9001-2015. Dentro de Intel podemos encontrar las siguientes políticas: pública, de la nube, de privacidad, de anticorrupción, de comunicaciones, de aduanas y comercio, de ciberseguridad, de diversidad e inclusión, del Internet de las Cosas, sanitaria y de propiedad intelectual. Política de la nube. Los chips de Intel alimentan más del 90% de toda la computación en la nube del mundo. La nube es un facilitador clave del crecimiento económico y el cambio social en todo el mundo. Por eso se cree que para avanzar hacia una computación en la nube efectiva y segura, las organizaciones individuales, así como las industrias en informática, deben trabajar en la eficiencia, simplificación y seguridad de la nube. Los datos deben moverse libremente y de manera responsable a través de las fronteras con protecciones adecuadas para la privacidad y seguridad del consumidor. Intel actualmente trabaja con grupos globales de la industria para acelerar el desarrollo de los estándares que permitan estas soluciones. Dentro de las políticas de Intel se encuentra su política pública, la cual establece que Intel colabora con gobiernos, organizaciones e industrias de todo el mundo para defender políticas que alienten nuevas ideas, promuevan un comercio justo y protejan recursos. Al promover la innovación y la competencia en todo el mundo, Intel busca ayudar a personas y empresas a prosperar en una economía cada vez más global. Política de privacidad de Intel. Esta política describe sus prácticas de la empresa para manejar la información personal en línea. Estas prácticas se aplican a los datos online y offline, e Intel se compromete a proteger su privacidad y garantizar una experiencia positiva. Política de comunicación de Estados Unidos. Las políticas de comunicación globales pueden aumentar la disponibilidad de servicios de Internet y comunicación de alta calidad teniendo en cuenta los siguientes 2 puntos. Promover el acceso de banda ancha de calidad, asequible y generalizado, así como aumentar la cantidad del espectro de radio disponible para banda ancha inalámbrica. Política de aduanas y facilitación del comercio. La modernización de los procedimientos aduaneros y comerciales es muy importante para los principales participantes de la cadena de suministros global, como lo es Intel, con actividades comerciales que abarcan más de 100 países y casi el 80% de sus ventas se realizan fuera de los Estados Unidos. Intel depende en gran medida de la capacidad de mover productos a través de las fronteras internacionales de manera rápida, rentable y con una carga mínima. Esta política no solo afecta a la empresa, sino también se aplica a terceros que prestan servicios o actúan en nombre de Intel, tales como proveedores, agentes, contratistas, consultores y distribuidores. Siendo de esta forma, Intel no se compromete con terceros que se crean que pueden intentar ofrecer un soborno en relación con el negocio de la empresa. Políticas anticorrupción. Estas políticas prohíben estrictamente todas las formas de soborno. Estas políticas tienen el objetivo de cumplir con todas las leyes contra la corrupción, así como registrar con precisión todas las transacciones. No se ofrecen ni se aceptan sobornos, no participan ni facilitamos actividades corruptas de ningún tipo. Las leyes de muchos países definen los pagos de facilitación a los funcionarios de gobierno
como sobornos. Por esta razón, Intel hace pagos de facilitación a los funcionarios del gobierno. Política de ciberseguridad. El gobierno y la industria están preocupados de que la organización y la sofisticación crecientes de los adversarios de la seguridad cibernética conduzcan a incidentes de seguridad más frecuentes y graves. La seguridad es uno de los 3 pilares informáticos principales de Intel. Intel está a la vanguardia de los esfuerzos para mejorar la ciberseguridad como consumidor y desarrollador de tecnologías de ciberseguridad, y ha invertido miles de millones de dólares en tecnología de ciberseguridad. Al mismo tiempo, integra tecnología de ciberseguridad en nuestros productos y crea hardware y software de seguridad específicos bajo nuestra marca Intel Security. Política de diversidad e inclusión. En Intel se tiene un concepto claro de hacer crecer el negocio, liderar a nuestra gente y ejecutar con velocidad. La diversidad y la inclusión se encuentran entre las fuerzas más importantes que impulsan la evolución y la reinvención de la empresa. En el 2015, Intel comprometió 300 millones para apoyar el objetivo de alcanzar la representación completa de la fuerza laboral de las mujeres y minoritarias en nuestra fuerza laboral de Estados Unidos para 2020. Política del Internet de las Cosas. La tecnología Intel impulsa soluciones integrales del Internet de las Cosas a todo el mundo, alimentando dispositivos desde el borde de la red a la nube con hardware, software, seguridad y servicios líderes en una industria. Utilizando estas soluciones de vanguardia, Intel se está convirtiendo en el principal proveedor de bloques de construcción del Internet de las Cosas, para casos de uso doméstico, móvil e industrial, incluyendo fabricación, transporte, energía, atención médica, edificios inteligentes, minoristas y ciudades inteligentes. Política de inmigración. Intel Corporation es una empresa estadounidense y el fabricante líder de productos informáticos, de redes y comunicaciones. Nuestros ingresos anuales son más de 50.000 millones y empleamos a más de 100.000 personas en todo el mundo, incluidos 80.000 que tienen roles técnicos y más de la mitad de los cuales están en los Estados Unidos. Política sanitaria. Los sistemas de atención médica están adoptando el poder transformador de la tecnología, desde los registros de salud electrónicos que organizan los datos médicos y permiten a los proveedores compartirlos más fácilmente en entornos de atención médica, hasta las tecnologías móviles para la autogestión y atención virtual. Política de propiedad intelectual. Intel posee más de 40.000 patentes en todo el mundo. El objetivo de Intel es lograr una protección y un cumplimiento equilibrado de la propiedad intelectual, incluidas patentes, derechos de autor y secretos comerciales a nivel mundial. Teniendo en cuenta esto, dentro de los próximos 10 años, la mitad de toda la atención se brindará virtualmente, con proveedores pagados en función de su trabajo en equipo y calidad de la atención. Gracias al monitoreo del diagnóstico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de los teléfonos, dispositivos portátiles, desde el hospital hasta el hogar. Esto será posible si se promulgan las políticas correctas. Filosofía de Intel y su compromiso con la calidad. Intel se basa en 4 puntos de su filosofía: alcanzar los más altos estándares de excelencia, hacer las cosas correctas, tener un aprendizaje continuo, así como un desarrollo y una mejora en sus productos. También enorgullecerse de su trabajo. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, es preciso decir que la calidad es el aprendizaje continuo, desarrollo y la mejora de productos. Intel no deja de innovar hasta que desarrolla nuevos procesos y tecnologías. También se fija continuamente nuevos estándares de la industria. Después de esto, Intel desarrolla métodos y sistemas de fabricación para entregar sus productos en una rampa de producción increíblemente alta, en instalaciones de producción en todo el mundo. Intel entrega productos en volúmenes que superan a casi cualquier otro fabricante de productos similares en el mundo.
Nivel de automatización. En esta era de rápida transformación digital, necesitamos reimaginar la fabricación tal y como la conocemos. Intel está apoyando a los fabricantes en su transformación a la fábrica inteligente. No se trata solo de una fábrica inteligente, marcada por una mayor automatización de la maquinaria. Se trata de una fábrica inteligente definida por la hiperagilidad y la producción autónoma, en la que los datos están transformando el negocio. De acuerdo a la afirmación de Christine Bowles, vicepresidenta de Internet of Things Group y directora general de la división Industrial Solutions de Intel, todos los trabajadores, herramientas, máquinas y bits de una planta de fabricación proporcionan datos para mejorar las operaciones. El potencial derivado de la liberación de estos datos y transformarlos en información en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad, aumentar la producción y potenciar las fuentes de ingresos. Con la aparición del Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, nace otro tipo de fábrica, conectada a la nube y orientada a datos. Máquinas y herramientas. Antes de entrar en la sala estéril, como Intel llama a su fábrica de microprocesadores, se debe de lavar cuidadosamente las manos y la cara. Se debe probablemente vaciar la vejiga, ya que no hay baños en la sala estéril. El maquillaje, perfume y cosméticos están prohibidos. Los instrumentos de escritura están permitidos, siempre y cuando sean bolígrafos especiales estériles. El papel que arroja las partículas microscópicas está absolutamente prohibido. Se tiene que utilizar lo que se conoce en la industria como material de documentación de alto rendimiento, un producto parecido al papel que no libera fibras. Después de haberse puesto una red para el cabello, la próxima parada es la estación de uso de batas, dentro de una habitación a presión que se encuentra entre el mundo exterior y la sala estéril. Una dura brisa, lanzada por un sistema de limpieza que ocupa el equivalente a 4 campos y medio de fútbol americano, golpea cuando se entra, eliminando polvo, pelusas, bacterias. Se pone el primer par de guantes, a continuación del traje blanco con capucha, tapabocas, como los que son usados en cirugías, seguido de otro par de guantes, otro par de cubiertas para los zapatos y gafas de seguridad. Todo esto para proteger a los chips de nosotros. Para la fabricación de los procesadores Intel, se requiere arquitectos que trabajan en conjunto con ingenieros y diseñadores para crear bocetos iniciales de cómo tiene que funcionar el dispositivo, que después se convierten en planos finales llenos de transistores, circuitos y capas. Una de las primeras máquinas a utilizar es el horno de arco eléctrico, a una temperatura superior de los 2000 grados centígrados, que funde el silicio. Una vez fundido, se purifica y se eliminan sus impurezas, y después se vierte en moldes en los que se enfría y se cristaliza. Una vez que el silicio está cristalizado y cortado en obleas, se utiliza un cañón de electrones para imprimir las máscaras en las obleas, que es utilizado en el proceso llamado fotolitografía.
Se utiliza una máquina de pulso de electrones que replica este diseño en piezas de 6 por 6 pulgadas de cuarzo, con un cuarto de pulgada de grosor. También utilizamos máquinas de corte láser extremadamente precisas, porque una oblea contiene cientos o miles de chips y hay que cortarlos con precisión para poder separar todos los chips unos de otros, para luego que podamos utilizarlos en los procesadores. Dentro de la fabricación de los procesadores, también encontramos la máquina transportadora, la cual lleva los chips a la siguiente fase de la cadena de preparación. Utilizamos el disipador de calor una vez que se montan los chips en el substrato, creando así lo que conocemos todos como procesador. Dentro de las herramientas Intel encontramos la herramienta de diagnóstico de procesadores, que es una aplicación gratuita que se utiliza para verificar la funcionalidad del microprocesador Intel. La herramienta comprueba la identificación de la marca, verifica la frecuencia del funcionamiento del procesador, prueba las características del procesador específico y realiza una prueba de estrés en el procesador. También encontramos PerMonitor, que es una herramienta de monitorización del rendimiento del proceso que realiza un seguimiento de la frecuencia de 4 eventos elegidos en una lista específica del modelo. Asimismo, supervisa los índices de falta de caché o supervisar bifurcaciones inesperadas. También está T-Monitor, que muestra el reloj activo de cada núcleo individual del procesador y le permite visualizar la menor variación del reloj en tiempo real. También tenemos Intel Performance Maximizer. Es una innovadora herramienta de overclocking de procesador automático hiperinteligente. La herramienta hace que sea más fácil que nunca ajustar dinámicamente el procesador Intel desbloqueado en función de su potencial de rendimiento individual. Otra herramienta es OCCT, que es una herramienta de comprobación de estabilidad que prueba los procesadores, los gráficos y las fuentes de alimentación. Otra herramienta es CPU-Z, que es una aplicación de software gratuito que recopila la información sobre algunos de los principales dispositivos de su sistema. En la etapa de diseño, los arquitectos del chip diseñan el plano del procesador, el cual contendrá los transistores necesarios y las capas que formarán el circuito lógico de dicho procesador. En la etapa de operación de máscara, los ingenieros de máscara convierten esos planos digitales previamente diseñados en plantillas de cuarzo también llamadas máscaras, las cuales se ocuparán para los circuitos en silicio. Estas máscaras cuentan con dimensiones de 6 por 6 pulgadas con un cuarto de pulgada de grosor. Todo este proceso se hará por medio de una máquina de haz de electrones, la cual acelera los electrones y los dirige como un haz concentrado hacia la máscara de cuarzo, donde la energía cinética de los electrones es convertida en calor y ésta calentará el área enfocada. De esta forma se replica el patrón de los circuitos en las plantillas. Cabe mencionar que cada máscara es una capa del circuito lógico, por lo que hay veces que se llegan a ocupar aproximadamente más o menos 50 máscaras. Etapa de manufactura. Cilindro de silicio puro. Todo empieza con un componente muy abundante en la Tierra, la arena más pura, formada en su mayor parte por dióxido de silicio, que es calentada a miles de grados de temperatura y sometida a diversos procesos químicos con el fin de obtener silicio puro. El resultado de todo este proceso es un cilindro de silicio, prácticamente puro, el cual se corta en obleas que son posteriormente pulidas y a la que se les aplica un químico fotosensible. Posteriormente se aplica un proceso llamado fotolitografía, el cual, mediante una luz ultravioleta que es proyectada a través de una plantilla o máscara,
Similar al revelado fotográfico analógico, se proyecta el circuito en la oblea con la forma del procesador que el fabricante ha diseñado. Este proceso se puede repetir cientos de veces en la misma oblea, pues estas pueden tener un tamaño aproximado de unos 90 centímetros de diámetro y pueden llegar a contener el dibujo tintado de cientos de CPUs. Una vez teñidas, las obleas son sumergidas en un disolvente que deja solo el patrón sin ningún químico. Una máquina deja grabado el patrón en la oblea y procede a bombardear con iones, que son átomos cargados de energía que se incrustan en el silicio, cambiando la manera en la que conduce la electricidad y creando así los transistores. Es por esta propiedad del silicio que lo hace sensible a los iones que es utilizado en la industria. Los transistores resultantes de este proceso son los que actúan como pequeños interruptores que pueden tomar valores de sí o no, o mejor dicho, entre ceros y unos, permitiendo que un procesador reciba instrucciones en código binario y éste las procese. El siguiente paso es conectar esos transistores entre sí. Para ello se utilizan pequeñísimos cables de cobre con el mismo proceso con el que se crean los transistores de teñido y grabado, para evitar que tengan contactos entre sí. Este proceso se realiza mediante capas. La manera en la que estos cables y transistores quedan dispuestos es lo que se conoce como arquitectura o nanómetros. En la etapa de morir, ordenar y preparar, aquí por medio de láseres se cortan los chips de cada oblea. A este proceso se le llama llamada a morir. Posteriormente, una máquina de preparación divide cada chip de la oblea y lo pone en una cinta. La cinta traslada cada chip a unos carretes para su posterior ensamblado y pruebas. Ensamblaje y pruebas. En este proceso, el chip resultante es testeado. Si funciona correctamente, son empaquetados de manera que en la parte superior quede carcasa de metal, que es la que hace contacto con el disipador mediante la utilización de pasta térmica, y un circuito inferior que hace contacto con el socket de la placa base. Finalmente, el procesador es guardado en su respectivo paquete. Con esto el proceso de creación de un procesador es terminado. Solo queda que el encargado de logística decida el futuro de dichos procesadores, ya sea para empresas encargadas en el ensamble de computadoras, llámese HP, Lenovo, entre otras, o como simple componente. Uno de los principales motivos por los que Intel ha crecido en la industria de los procesadores es por la llamada Ley de Moore, que dice que aproximadamente cada 2 años se duplicará el número de transistores en un microprocesador. Esta ley fue formulada por el cofundador de Intel, Gordon E. Moore. A pesar de dicha ley, Intel ha sacado nuevos productos cada año, mejorando sus especificaciones y peleando contra sus competidores más cercanos con el fin de dominar la mayoría de las industrias donde los procesadores sean de suma importancia, sea la medicina, servidores, diseño, multimedia, investigación, entre otros. A su vez, tiene una variedad de productos para satisfacer todo tipo de usuario, ya sea con sus procesadores gama de entrada para usuarios promedio o sus procesadores premium para profesionistas. Calidad, diseño de sus nuevos productos, no necesariamente preocupándose porque anualmente cambia el tamaño de los transistores, pero sí por brindar lo más poderoso y accesible para la gente, su producción, evitando que se contaminen sus productos a lo largo del proceso, ya que todo se hace de forma automatizada y en entornos libres de cualquier tipo de contaminante, en algunos casos también de humanos. En dado caso de que haya humanos, deben cumplir con muchos y estrictos requisitos de higiene con el fin de no contaminar los productos. Su rendimiento en la mano de los usuarios. Los procesadores de Intel, en cuanto a la opinión de los usuarios, es muy buena, ya que dicen que en aspectos como calentamiento, rendimiento y usos a plazos largos, el producto se desenvuelve muy bien, así como también es el favorito de empresas como Apple para sus equipos de cómputo o por profesionistas como arquitectos, editores o diseñadores gráficos.